Mejest publicó su primera obra en 1978. Era un libro que causó verdadera impresión en su momento. Se titulaba La ciencia ficción y los platillos volantes. Se hablaba mucho de ovnis en los años 70, pero Bertrand se fijó en algo en lo que nadie había reparado, y es que toda la estructura de los relatos vinculados al fenómeno ovni, desde la visión de una luz en el cielo hasta las abducciones, en fin, pasando por los contactos, personas que creían estar en comunicación permanente con supuestos visitantes de otros mundos, todos esos aspectos, todos estaban ya prefigurados en la ciencia ficción. De los platillos volantes empezamos a oír hablar en 1947, pero en libros de ciencia ficción, en cómics de ciencia ficción de los años 20, 30, estaba ya toda esa estructura prefigurada. Descubrimos ahí a un autor que era capaz de conectar cosas aparentemente diversas o divergentes. Y esa capacidad de conectar lo que nadie había conectado antes, no solamente le llevó a escribir ciencia ficción y platillos volantes, sino una enorme cantidad de ensayos de cada vez mayor profundidad. Su tesis doctoral, él es filósofo, tuvo que ver con el sonambulismo y la mediumnidad, y la publicó en 2 volúmenes que también fueron una referencia indiscutible para los expertos en estas cuestiones en Francia. Por desgracia, ya saben ustedes, a veces países vecinos, como es el caso de Francia y España, parece que son planetas remotos y casi no hay en ocasiones transferencia cultural. No hemos podido disfrutar de la traducción de los textos de Bertrand hasta la publicación recientísima, y ha sido gracias al trabajo enorme de Isabella Herranz, de su libro. ¿Quieres decir algo? Sí, porque por favor. Cuando yo estuve trabajando en la revista Enigmas con Jiménez del Oso, que ustedes conocerán, que ya falleció hace años, estuve publicando unos cuantos artículos de Bertrand, apasionantes, sobre diferentes aspectos del ocultismo, de la espiritualidad, y también en la revista Más Allá y en Año Cero se publicaron algunos artículos. Fueron las primeras cosas que se tradujeron en español de su obra, pero libros es el primero que estamos presentando. Aquí lo tienen, el escritor y las ciencias psíquicas, y de nuevo vuelve a sorprendernos con esa misma técnica que vimos los que nos apasionaba el mundo de los ovnis en ciencia ficción y platillos volantes. De repente relacionaba a un autor como Marcel Proust, una de las columnas de la cultura francesa, con algo que a los críticos le había pasado completamente desapercibido. Completamente. Es como lo que decía José Miguel Gaón ahora, la realidad depende mucho de lo que tenemos dentro y el cerebro, y es lo que mediatiza nuestra comprensión del mundo. Y esos críticos tenían otras cosas en la cabeza y no se dieron cuenta de que En busca del tiempo perdido, el gran monumento literario en lengua francesa del siglo pasado, estaba lleno de alusiones no explícitas sino implícitas a los fenómenos psíquicos, a la preocupación de Marcel Proust por la trascendencia, por el más allá. Y en ese estudio que él acaba de publicar ha dado un toque a la crítica literaria y a los lectores, ofreciéndole la posibilidad, y esto le ha pasado a Isabella, de una relectura completamente nueva absoluta, de la obra. Maravillosa a la vez, exacto, porque es un descubrimiento. De Marcel Proust. Así que, si me permiten, en esta sesión de ocultura que hace honor a lo que es nuestra etiqueta, es la cultura de lo oculto, lo que ha estado delante de nuestros ojos, pero no hemos sabido leer porque estábamos mediatizados por una visión crítica y literaria materialista, ahora nos lo explicará Bertrand, de repente se hace visible y nos da una comprensión global increíble. Bertrand Mejest, estamos atentos a lo que tengas que decirnos. Por favor, buenas tardes. Merci d'être là si nombreux. C'est la première fois que je parle devant tant de personnes de ces sujets. Muchas gracias por estar Merci aquí. d'être là. Tantísima gente, es la primera vez que yo estoy en un espacio con tantísimas personas que vienen a escucharnos.
Alors, je suis vraiment désolé de ne pas parler votre belle langue. Siento muchísimo no poder hablar el idioma de ustedes. Je la comprends souvent. Par exemple, Javier, qui est écrivain, un très très bon espagnol. Et A veces entiendo las cosas que dice Javier, pero y le entiendo bastante bien que él es escritor. Je sais aussi de quoi il va parler, ça aide. Je vais vous faire une brève présentation de ma trajectoire. Voy a hacer una traducción muy cortita sobre mi trayectoria. On va me poser des questions et Ellos me van a preguntar. Isabella traduira. Isabela será la que explicará un poco lo que yo diga. ¿Sí? Donc, Javier vient en quelque sorte de résumer ma trajectoire. Je simplifie. Je suis parti des soucoupes volantes et j'arrive à Proust. Bueno, Javier ya ha explicado un poquito desde el principio cuáles han sido mis comienzos y desde los platillos volantes termino por llegar a Proust. Alors, peut-être c'est pas perçu comme ça en Espagne, mais en France, Proust, c'est le sommet de la sophistication intellectuelle. Aquí probablemente se percibe de otra manera, pero en Francia la figura de Proust se concibe como una sofisticación total. Et les soucoupes volantes, c'est le pire. Y sin embargo, los platillos volantes son lo peor. Voilà. Et donc, des soucoupes volantes à Proust. Alors, je vais essayer de vous résumer en quelques 5 minutes. Voy a resumirlo mejor, lo más posible. Donc, Javier a résumé ma trajectoire. J'ai commencé par un livre sur les ovnis, où j'ai mis en rapport les ovnis et la science-fiction pour essayer de comprendre autrement ce phénomène. En el caso de los platillos volantes, yo lo que hice fue ponerlos en relación con la ciencia ficción. Parce que on considérait jusqu'à présent les ovnis comme quelque chose de complètement, dans le milieu des ufologues, on considérait les ovnis comme quelque chose de radicalement nouveau. Ahora parece que en el medio ufológico se consideran los platillos volantes como algo completamente nuevo. Et l'argument, c'était souvent... Y el argumento suele ser... Ce n'est pas possible que les témoins aient inventé une chose pareille, parce que c'est complètement des choses qui ne s'inventent pas. No es posible que los testigos vean algo cuando realmente es que no se ve nada, que no hay nada ahí. Bon. Et moi, j'ai montré qu'en réalité, les récits de science-fiction ont anticipé les ovnis, c'est-à-dire que dans la science-fiction française, anglaise, américaine, des années depuis le début du XXe siècle, a principios más o menos de los años, principios de siglo, eh bien, on trouve tous les schémas, les structures des phénomènes qui vont apparaître dans les ovnis. Me encuentro, porque además él no lo ha dicho ahora, pero lo sabemos, él era muy aficionado a la ciencia ficción cuando era muy joven, ¿no? Y entonces descubre que los relatos de testimonios de personas que dicen haber visto ovnis, naves extraterrestres, etcétera, tienen ya un antecedente muy claro en la ciencia ficción de principios del 20. Alors, évidemment, c'est une espèce de paradoxe extraordinaire. No deja de ser una paradoja enorme. Et j'ai essayé de le comprendre. Y yo intenté comprenderlo. J'avais un sous-titre pour résumer la situation. Les ovnis, c'est une réalité mythico-physique. Y el subtítulo que le puse es que los ovnis son una realidad mitológica, ¿no? Mythico-physique. Mítico-física, la realidad de los ovnis. Bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur mes théories sur les ovnis parce qu'il faut que j'avance. No me quiero entretener en hablar mucho de esto porque quiero avanzar. Et au bout d'un moment, au début, j'étudiais les ovnis par pure passion. Sentía bastante pasión por esta temática. Et au bout d'un moment, comme j'étais professeur de lycée et que je n'aimais pas trop cette situation, j'ai visé l'université. Y luego, bueno, estuve dando clases en un instituto y no me sentía muy contento y me planteé la posibilidad de poder tener una actividad profesional en la universidad. Bon. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé de sujet parce que j'ai compris que les ovnis, je ne pouvais pas les vendre dans les milieux académiques. Y a partir de ese momento en que tomé la decisión de cambiar, pues me di cuenta que, bueno, que con los ovnis pues no tenía nada que hacer y cambié de tema. Et donc, j'ai
pris un nouveau sujet d'étude qui est devenu mon sujet principal, c'est la question du magnétisme animal. Y entonces me encontré con el tema que me fascinó, que fue el magnetismo animal. Alors, on appelle ça aussi en français le mesmérisme. En francés decimos mesmerismo, pero en español también. En espagnol aussi. Mesmerismo. Donc, en fait, c'est un courant de pratique qui est né un peu avant la Révolution française. Esto empezó con la Revolución Francesa, un poco después. Et donc, quand il s'agissait, à l'origine, c'est un magnétiseur, un médecin autrichien. Había un magnetizador, un médico. Bueno, Franz Anton Mesmer, y él reconía en España. Aquí yo creo que ustedes lo conocerán, la figura de Mesmer, que fue el iniciador del magnétisme animal. ¿Sí? Alors, Mesmer avait découvert, je suis obligé de dire tout ça pour que vous compreniez ce que je veux dire sur Proust après. Explico esto ahora sobre Mesmer porque tiene mucho que ver con lo que luego voy a decir sobre Proust. Mesmer avait créé une théorie. Mesmer tenía il croyait que l'homme, l'être humain, creía que el ser humano pouvait émettre une sorte de fluide podía emitir una especie de fluido qui était capable d'agir sur l'esprit et sur le corps des gens que era capaz de actuar sobre el cuerpo de las personas pour produire des effets thérapeutiques. para producir algún tipo de efecto terapéutico. Mais il avait une vision matérialiste de la chose. Tenía una visión materialista. Voilà. Il croyait que ce fluide était un fluide matériel. Creía que ese tipo de fluido era material. Bien. Il est arrivé en France parce qu'à l'époque, il fallait aller à Paris pour réussir. Para tener éxito era necesario ir a París, así que se fue para allá. Il a eu un succès immense parce qu'il a guéri très vite le médecin du roi. Tuvo un éxito extraordinario porque consiguió hacer importantes curaciones. Et donc, il a développé sa théorie. Desarrolló su teoría. Il a eu des disciples. Tuvo discípulos. Et un de ses disciples, Marquis de Puységur, esos discípulos apareció el Marqués de Puységur. Un jour qu'il magnétisait un de ses sujets, y un día, haciendo unas sesiones de magnetismo, a produit un état de conscience complètement inconnu chez un jeune homme. Sí, entonces descubrió una persona, un muchacho. Et le jeune homme, dans cet état de conscience inconnu, en este estado de conciencia desconocido, s'est montré capable de voir des choses à distance, se mostró capaz de ver cosas a distancia, de lire dans les esprits, leer en los espíritus de las personas. Voilà. Et c'est le début y ese fue el principio de l'étude des sciences psychiques. En fait. Del estudio científico. Elles sont nées en France. Que nació en Francia. Et elles se sont développées ensuite dans tous les pays européens. Y luego se desarrolló en todos los países europeos. Et le grand thème de l'époque, c'est ce qu'on appelle le somnambulisme magnétique. El gran tema de la época en Francia se denominó sonambulismo magnético. Donc, dans cet état on appelait le sommeil magnétique, que se denomina voilà. Magnetismo animal. Le sujet semble coupé du monde, absent. Las personas parecen que están cortadas, aisladas del mundo. Et néanmoins, il développe il développe des facultés. Desarrollan facultades. Des facultés psychiques qui lui físicas, permettent de pénétrer dans la conscience des autres, que les permite penetrar en las conciencias de las otras personas, de voir à distance, de ver a distancia, ce qu'on appelle en anglais aujourd'hui le remote viewing. Es lo que en inglés se denomina visión remota, remote viewing. Voilà, donc les pouvoirs psychiques qu'on va après appeler télépathique, el poder psíquico, como la telepatía, la clarividencia, premonición, ¿sí? Pardon? Premoniciones también, sí. Connaissance du futur. El conocimiento del futuro, sí. Donc, cet immense champ de recherche a eu une dimension énorme campo de investigación au XIXe siècle. Et del siglo XIX. Ça a créé une bataille continuelle entre les... Creó una batalla. Mais ça n'était pas le peuple, les croyances du peuple contre le monde intellectuel. ¿Sí? C'était le monde intellectuel qui était divisé en deux sur ces sujets. ¿Qué dice quoi? Qui était divisé en sí, que el mundo intelectual era el que estaba dividido en este tema. Voilà.
Et donc, c'est pourquoi j'avais pris ce sujet, parce que je sais que... Y yo he investigado, he escrito sobre este tema parce que toute l'intelligentsia de l'époque était impliquée dans ce conflit. Porque toda la inteligencia de la época estaba volcada en este tema. Les plus grands philosophes. Etc. Los grandes filósofos, psicólogos, científicos, ¿no? C'est très important de connaître ça pour comprendre mon point de vue sur Proust. Es muy importante conocer esto porque tiene que ver con mi punto de vista. Voilà. Alors, après, ça a pris des noms nouveaux. En France, c'est la métapsychique. Y luego aparecen nombres nuevos. Hemos hablado primero de mesmerismo, ¿verdad? Sonambulismo magnético. Pues luego viene el nombre de la metapsíquica, ¿no? Métapsychique. La metapsíquica. Pour les Anglais et les Américains, para los ingleses es lo que luego pasa a ser la parapsicología, pero nace años después. Donc, voilà le point de départ. Donc, el punto de partida. J'ai passé presque 18 ans de ma vie à étudier ce sujet. Yo he pasado 17 años de mi vida investigando este tema. J'ai fait une thèse He escrito una tesis doctoral que tengo publicada. Voilà. Lo hemos visto antes, por cierto, estos 2 tomos sobre el magnetismo animal, sonambulismo y mediumnidad, voilà. En 2 tomos. Alors, à partir de là, j'ai utilisé ce que j'avais trouvé en étudiant le mesmerisme. He utilizado todo lo que he encontrado sobre el mesmerismo pour pénétrer, pour comprendre des para domaines penetrar culturels y comprender ¿cuál? Des domaines cultural fields. Sí, todo el ambiente, el dominio cultural de este tema, voilà. En la época. Et notamment, je me suis intéressé à la littérature aussi. Y entonces también me he interesado a la literatura. Voilà. Et c'est ainsi que je suis venu à Proust. Y entonces así llegué a Proust. Alors, je vais bientôt terminer mon exposé personnel, juste dire une chose. Para terminar mi exposición personal, quiero decir una cosa. Au début, lorsque j'ai commencé à étudier, j'ai fait des études de lettres et de philosophie, et j'ai lu Proust un peu à l'université. Como yo estudié filosofía y letras, por supuesto estudié a Proust en la universidad. Mais Proust m'ennuyait à l'époque, parce que les histoires de marquis, c'était pas mon milieu social, donc ça me... Des histoires de marquis, de Puisséguillot? No. De marquises, d'aristocrates. Ah, sí, las historias de los marqueses, de los aristócratas. ¿Ils ne sont pas intéressés par ça? Non, au début, je ne m'intéressais pas a ça. No, que a él no le interesaban desde en aquella época todo lo que tuviera que ver con el mundo de la aristocracia. Il y a une dizaine d'années, pero hace una decena de años, j'ai recommencé à lire Proust. Recomencé a leer a Proust. Et alors, comme j'avais acquis tout ce savoir sur y como yo ya tenía todo ese conocimiento previo sobre el magnetismo, d'un seul coup, de pronto empecé a ver. J'ai vu des choses que je ne voyais pas avant et qu'apparemment personne n'avait vu avant moi. Empecé a ver en su obra lo que no había visto antes y que tampoco había visto nadie, o por lo menos no había nada sobre ello. Et alors, ce que j'ai fait dans mon livre sur Proust, y entonces lo que yo he hecho en mi libro sobre Proust, j'ai montré que he mostrado que l'œuvre de Proust que su obra est nourrie en permanence. Está completamente nutrida de forma permanente. Les plus célèbres, on va parler de la Madeleine. Incluso en uno de los pasajes más célebres, como es el de la Magdalena, el síndrome de la Magdalena. Donc, j'ai compris que il y avait quelque chose derrière. Porque comprendí que había algo detrás. Que Proust avait à la fois exprimé dans son œuvre. Que Proust había expresado en su obra, pero que a la vez lo había ocultado. Il avait caché sa source, quoi. Había ocultado esa fuente. Bien. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis por arrivé. Eso, y de esa manera llegué en lisant Proust, a leerlo, al releerlo. J'ai compris le secret de la Madeleine. Comprendí el secreto de la Magdalena. Voilà. Donc, c'est maintenant ce qu'on va vous expliquer. Alors, vous pouvez maintenant me poser les questions. Y bueno, pues ahí llegué. Podría decir mucho más. Peut-être tu peux parler sur la situation en que tu avais lu à Proust dans le COVID. Ah oui, el hilosema. Ah oui, ça c'est amusant. Yo le he pedido que nos cuente brevemente cuándo empezó a releer a Proust y a escribir
porque lo iba viendo a medida que lo iba leyendo, en qué momento, situación hizo este trabajo. Voilà, j'ai été confiné. Estuve confinado et j'ai écrit sur un homme durante la COVID. Qui se confinait pour écrire. Y como otras tantas personas, pues aproveché ese confinamiento para escribir. Alors j'ai trouvé la situation à la fois y me encontré en una situación amusante. Que por una parte, pues bueno, era dura, pero por otra parte muy, muy divertida, ¿no? Porque estaba escribiendo confinado sobre una persona que para escribir su gran obra había estado confinada. Aprovecho, ya les digo, por si no lo saben, que Proust, cuando ya se centró de una manera intensa en su obra, que desarrolló en 7 volúmenes, hizo tapizar las paredes del espacio donde vivía con corcho para poder meterse al interior de su mente y de esa manera conectar con lo exterior por una vía de peristesias. Pero sobre eso yo creo que vamos a comentar alguna cosa. Merci por votre introducción. Sí, como se dice habitualmente en prensa, la ha dejado rebotando. Y tengo que preguntar eso. Sí, pero me parecía que era importante. ¿Cuál es el secreto de la Magdalena de Proust? Alors, comme tu avais le secret de la Magdalena, parce que tu avais parlé de Claro, como ustedes saben, permíteme hacer una introducción, como ustedes saben, en la obra de Proust la clave está en la memoria y en las cosas que estimulan esa memoria. Un acceso a un sabor o una fotografía, un golpe de viento, una temperatura, un aroma, de repente desencadenan la memoria. Y el tacto. Y el tacto, claro. Y de repente la magdalena encarna todo eso. Representa que poder morder, saborear una magdalena que sabe como las magdalenas que hacía tu madre o tu abuela, te lleva a esa época. Por lo tanto, aparte de eso que lo sabe todo el mundo porque lo ha leído en Proust, ¿cuál es el secreto de la magdalena de Proust? Qu'est-ce que c'est le secret? Tu compris, bien compris. Il parlait très très clair. Je sais de quoi on parle aussi. Bon, donc en fait, on peut parler de la Madeleine, effectivement. Vamos a hablar de la Magdalena entonces. Mais peut-être, on parle après les sources sur le. Luego hablamos de la fuente. Après, oui, les sources dans le milieu mondain, etc. Sí, luego hablamos del medio mundano. No, pero si on parlait déjà sur la Magdalena, c'est bien. Bon, on commence par ça. Je vais venir au secret, mais avant, il y a un préalable. Oui. Donc, la question que je me suis posée, Lo que yo me pregunté, c'est, enfin, est-ce possible que Proust ait comment dire, eu toutes ces intuitions sans avoir aucune connaissance du magnétisme animal? Tener conocimiento del magnetismo animal del que yo hablé antes. Bon. Est-ce que ça serait par des pures intuitions qu'il aurait réussi à faire tout ça sans avoir eu de contact avec tout ce monde des sciences psychiques? ¿Cómo era posible si él no había tenido ningún contacto, ninguna información sobre esos conocimientos que estaban en el ambiente? Alors j'étais parti avec avec l'hypothèse de la hipótesis que par imprégnation culturelle, il aurait eu toutes ces intuitions por impregnación cultural él había utilizado su intuición sans en avoir conscience sin tener nécessairement. conciencia de ello. Voilà. Et en fait, j'ai découvert grâce à une amie qui est une chercheuse. Y entonces, gracias a una amiga, una colega, que en fait Proust avait des relations très précises dans le milieu des sciences psychiques. Había tenido unas relaciones muy directas con el mundo de las ciencias psíquicas. Et donc, lorsqu'il est mort en 1922, cuando él murió en el año 22, la Nouvelle Revue Française, la nueva revista francesa, la Nouvelle Revue Française, qui est la plus grande revue que era littéraire, la más grande revista literaria de la época en Francia, a publié un hommage. Et dans cet hommage, il y avait 24 écrivains había 24 personas qui c'était l'élite des écrivains français de l'époque. Et une partie étaient des amis de Proust. Y una parte eran amigos de Proust. Les gens qui le connaissaient de près.
y le conocían muy de cerca, eran Et íntimos. sur 24 personnes, il y en a 12 qui Y ont de dit, esas 23, 24 personas, la mitad de ellas il y en a 12 qui ont dit, escribieron des écrivains pour la plupart, Proust a pu écrire son œuvre que parce que- Proust había podido escribir su obra parce qu'il possédait comment dire, des pouvoirs psychiques très particuliers. porque poseía un poder psíquico especial Et qui l'ont beaucoup aidé dans la création de son œuvre. y que lo pudo manifestar a través de su obra. Et quelques-uns, qui étaient les plus proches de Proust, des amis, Sí, en unos ont dit años. en réalité, Proust était un voyant, Y lo que dijeron que realmente Proust era un vidente, au sens strict du terme. en el sentido más estricto del término. C'est pourquoi j'ai appelé mon livre en français Y por Proust eso voyant, yo he titulado mi libro en enfin, francés mon éditeur. Proust Voyant. Bueno, ha sido mi editor, Proust vidente. pero bueno, realmente Voilà. esa es la temática, ¿no? Donc Proust savait, en plus il fréquentait les salons mondains, Así que bueno, sabemos que Proust frecuentaba los salones mundanos, il était ami Era de la plus amigo grande voyante de l'époque. de la mayor vidente de la época, Madame Frayat. Madame Frayat. Voilà. Il avait lu toute une littérature sur ces questions. On sait ce qu'il Había a lu. leído todo lo que había de literatura sobre estos temas. Donc, quand il utilise les thèmes des sciences psychiques en cachette, hein, Cuando utiliza nourrir son œuvre, el tema de las ciencias psíquicas para su obra, eh bien, il le fait en connaissance de cause. lo hizo estando muy al tanto de cómo eran estas cosas. Voilà, c'est donc... alors, encore un terme, et puis on vient à la question de la Madeleine. Bueno, ahora llego a ese tema On peut me poser la question, mais Magdalena. comment se fait-il qu'on n'ait pas vu ça depuis si ¿Y tant de cómo temps? es que no se ha podido ver, no se ha visto esto con anterioridad? Bon. Alors, là, il y a quelque chose... Il faut éclairer, le monde culturel français, c'est très particulier. Bueno, hay que aclarar que el mundo intelectual francés, cultural, es un poquito especial, Très particular, élitiste es muy elitista et traversé par des modes. y está, además, en él funcionan mucho Et- las modas. Et Proust n'est vraiment devenu célèbre en France qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Y lo cierto es que él empezó a hacerse célebre después de la Segunda Guerra Mundial. Et la critique proustienne à cette Y la époque-là crítica prustiana en esa época est devenue... elle était dominée estaba par dominada por completo l'athéisme, le rationalisme, por el le ateísmo, matérialisme. el racionalismo, el materialismo. C'est-à-dire des mondes, Es decir, une façon de penser qui rendait impossible la vision de Proust. un mundo que era imposible que pudiera valorar ese mundo de Proust anterior, Voilà. de las ciencias psíquicas en definitiva, que es ahí donde estamos. Donc, j'en viens à la Madeleine. Bueno, vengo ya ahora a la Magdalena. Il faut savoir que Hay que saber à partir de la fin du XVIIIe siècle, que a finales on a del siglo découvert XIX, enfin c'est plus ancien d'ailleurs, incluso antes, pendant l'époque du mesmérisme, en la época del mesmerismo, on avait remarqué que les somnambules magnétiques se había observado que los sonámbulos magnéticos étaient capables eran capaces de, à partir d'un objet, que a partir de un objeto, ayant appartenu à une personne, il pouvait De una persona, claro. entrer dans le monde de cette personne, entrar en el mundo de esa persona, tirer des informations très précises, y compris le nom de la extraer personne, informaciones muy concretas de esa etc., persona et par extension, y por les, extensión les proches de la personne, etc. lo más próximo a la persona, etc. Alors, ce pouvoir-là Este poder a été découvert au milieu fue descubierto, du 19e siècle. sí, a mediados así del Et siglo XIX à la fin du 19e, un y a Américain finales del l'a appelé XIX la se psychométrie. le llamó la psicometría. La psychométria. Et donc, ce pouvoir est devenu poder comme si les objets avaient une mémoire. Lo que mostraba era como si los objetos tuvieran una memoria. Sí. No. Súbelo un poco, a lo mejor. Qui c'est qui c'est le mien qui No, 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 ce n'est pas toi. C'est le sien. C'est à Javier. C'est Voilà.
psicoanalítico, creo que sí. En el fondo no es una cuestión nueva la psicometría, es decir, está a lo largo de toda la historia con los objetos sagrados, los objetos mágicos, las reliquias, viene del mundo muy antiguo. Lo que ocurre en el siglo XIX es que se le da la forma y el nombre. Y el nombre para tratar de investigarlo científicamente. Bon, là, j'ai tout compris, c'est pas peine. Et donc, c'est une vieille histoire, effectivement. Es una historia antigua, ciertamente. Mais à l'époque de Proust, Pero en la época de Proust, ça a pris une dimension, un véritable mouvement culturel. Hubo un auténtico movimiento cultural. Aux États-Unis, en Los Angleterre, Estados et que venu en Unidos, en France. Inglaterra, que vino a Francia. Et donc, c'est ce qu'on pourrait dire l'âge d'or de la psychométrie. On considère que c'est le phénomène le plus impressionnant. Podemos decir que fue la época dorada de la psicometría. Et à partir de ce moment-là, y a partir de entonces, il est facile de comprendre que Proust es fácil comprender que Proust s'est emparé de ce phénomène tuvo conciencia, conocimiento de este fenómeno pour en donner la plus puissante para dar mayor fuerza, expresión literaria a eso. Una de las aportaciones del estudio que ha hecho Bertrand Meest es que descubre que Proust frecuenta médiums, videntes, sesiones espiritistas. Es un hombre de su época, porque en ese tiempo... Pero además, claro, si me permite, Javier, él ha mencionado antes a Madame Fayat, que él frecuentaba el salón de Madame Fayat, y esa mujer que era el gran oráculo de la época, como también lo fue Madame de Tebes, en relación con predicciones de la guerra, pues Madame Fayat utilizaba este sistema, ¿no? Cet système de la psychométrie. Il avait un collier, quelque chose, y la histoire, hay una historia de hay una historia importante de un collar. Il y a un ami de Madame Fayat, un amigo de Madame Fayat que solía frecuentar su salón, avait offert à Madame Fayat un collier magique. Llevó a Madame un collar mágico qu'il avait remporté des Indes. Sí, que había traído de la India. Bon. Et Proust était un assidu y Proust, como era un asiduo del salón, voilà, du salon, et il venait régulièrement iba regularmente toucher a tocar aquel collar. Alors, il faut comprendre que Proust est un homme qui fait tout au 2e ou 3e degré. Moi, je l'imagine très bien plaisantant en touchant le collier. Yo me lo puedo imaginar yendo allí a tocar siempre que iba aquel collar. Mais, néanmoins, ça travaillait dans son esprit. Pero eso, evidentemente, tenía que dejar algún tipo de pozo en su cabeza, en su mente. Voilà. Donc voilà l'histoire de la Madeleine. Bueno, alors, après, vamos a pasar al tema de la Magdalena. On peut tirer le fil. Hein? Pero todo esto es para ir tirando del hilo. Parce que, en fait, ce qui se passe dans l'œuvre de Proust, porque lo que sucede en la obra de Proust es que le jeune narrateur, el joven narrador a par moments des espèces d'expériences psychiques étranges dans laquelle sa conscience tiene una serie de experiencias psíquicas en las que él entra en expansión. Se expande, como si con su consciencia se expande, lo que yo denomino la expansión de la presencia. Voilà, l'expansion de la présence. Et donc, le premier cas, le premier exemple, c'est l'histoire de la Madeleine. Mais après, les déclencheurs de cette subjectivité peuvent être n'importe quoi. Par exemple, à la dernière extase du narrateur, c'est éxtasis del narrador, dans le dernier livre de Proust. En su última obra. Voilà. Et Proust, il va à une réception mondaine. Va a una sesión mundana. Et à nouveau, il est pris de doute sur sa... Enfin, Proust, je veux dire, le narrateur. El narrador, sí, voilà. no il est pris d'un doute sur sa vocation littéraire. Y entonces tiene una duda importante sobre su vocación literaria. Et parce que le narrateur, c'est quelqu'un qui rêve d'être écrivain, mais qui ne sait pas s'il en est capable. Es alguien que ciertamente pues tiene dudas de si va a poder escribir, si tiene dotes para ello, ¿no?
Et à ce moment-là, il va entrer dans... Va a entrar, il va, au moment où il va entrer dans la séance, va a entrar en la sesión son pied touche un pavé dans la cour. y su pie tropieza con un baldosín, una baldosa. Et ça lui rappelle un moment extraordinaire de sa vie. Y entonces eso le hace recordar un momento extraordinario de su vida Et le voilà transporté sur la place y de le Baalbek. transporta completamente a la plaza de Baalbek. Baalbek, pas au Liban, hein, en Bretagne. Baalbek es un nombre, bueno, ficticio que él recoge en su obra. Et donc, voilà, quelque chose d'insignifiant. Il a touché un objet. Entonces aquí lo que cuenta es que él ha tocado, en este caso con el pie, un objeto, et l'objet a déclenché une sorte de y el tempête objeto psychique. ha puesto en marcha todo un escenario. Voilà. Donc, je pense, Yo creo, disons que j'ai de très bonnes raisons de penser que y creo que tengo razón en pensar que Proust, c'est le secret de fabrication ese es el secreto de la fabricación des moments célèbres de Proust. del momento más célebre de Proust, que es el de la Magdalena, Sont répertoriés cuando dans la littérature. Alors, aparece todo un mundo. Ravière voulait que je parle de la mémoire aussi. Alors, revenons à la mémoire. Y quiero hablar también sobre la memoria. On dit que, souvent, on dit que c'est une quête Con de la mémoire. frecuencia decimos que su obra es una búsqueda de la memoria. C'est une quête de la mémoire. D'ailleurs, j'appelle dans mon livre, le narrateur, je l'appelle le narrateur. Al narrador, en mi libro, le llamo el mnemonauta, que es un viajero de la memoria, ¿no? On peut faire le jeu de mots en espagnol? Mnemonauta, c'est très similaire en C'est pareil. français. Et donc, le narrateur... y entonces, el narrador... Le narrateur, donc, c'est une quête de la mémoire. Hein. Je l'appelle aussi un mnémonaute. Sí, tu l'avais dit. Tu l'as dit, ça? No, tu l'avais dit, sí. Un mnémonaute. Bueno, que yo le llamo mnemonauta porque como él viaja en el tiempo, en la memoria... Mais si on croit qu'il s'agit de la mémoire vulgaire, on ne comprend rien. ¿Qué mémoire? Pardon. Si on croit que la mémoire que Proust cherche à explorer, c'est la mémoire vulgaire. Así que si pensamos que la memoria que él investiga, sobre la que él hace esa búsqueda, es la memoria vulgar, la normal, la que tenemos todos, así, voilà, la por así mémoire decir, individuelle banale. La individual banal. Voilà. Mais Proust ne comprend pas la mémoire comme ça. Pero él no entiende la memoria como de esa manera. Il comprend la mémoire comme la grande mémoire. Él la comprende en el sentido de la gran memoria. Telle que les Grecs de l'Antiquité, les Grecs archaïques la comprenaient. Del mismo modo que la comprendían los griegos de la antigüedad arcaica. C'est-à-dire la capacité de comprendre. Es decir, la capacidad de comprender. De se porter dans le passé lointain. Que se puede uno retrotraer al pasado más lejano, pero también ver el futuro. Voilà. Et donc, c'est tout à fait une autre dimension que la mémoire individuelle banale, telle que nous la comprenons en Occident. Evidentemente se trata de una forma de la memoria que en Occidente pues no la comprendemos, claro. Alors, je ne sais pas si je dois continuer à l'exposer ou si sí, je crois que Javier peut-être te demande quelque chose, sí, ¿quieres preguntarle algo? Para enlazar. Esta percepción que tiene Proust a la hora de escribir... Partiendo de esa conexión con lo psíquico. Y también por la vía del objeto, por la vía de la psicometría. Claro, pero, sin embargo, no es explícita en su literatura. Exacto. Es decir, él, en Busca del tiempo perdido, no menciona nunca a un vidente o a personajes que estaban en esa época estudiando los fenómenos psíquicos. Lo hace veladamente, es que esa es la palabra. Bien. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? J'ai cru comprendre de ce que dit Ravière, parce que d'un seul coup, je me mets à parler l'espagnol, enfin, le comprendre. Sí, le comprende Javier que bien. Soy como la Magdalena de Proust, sí, no hay más que... Te oye y te entiende. J'ai cru comprendre que... attends, j'ai perdu le fil. De quoi parlait-on Je crois qu'il faut que tu dises quelque chose aussi, que la syndrome de la Madeleine, c'est une fiction. Ah oui, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, peu importe. Oui,
Non, A ver, es que... j'ai perdu el fil. Sí, repito. Proust no es explícito citando los fenómenos psíquicos o el contexto paranormal del que él bebe, ¿no? C'est le point le plus important. Ese es el punto más importante. Parce que là, nous quittons un peu l'information des sources de Proust pour passer dans la littérature, hein, parce que quand même, c'est de la littérature qu'il s'agit. Se trata de literatura, en definitiva, ¿no? Pero él parte de un hilo velado del que no menciona nada. Et d'un écrivain qui est considéré comme un des plus grands, voire même le plus grand du XXe siècle. Y bueno, está considerado como uno, si no el más escritor mejor, más importante del siglo XX. Du XXe siècle. Sí, por lo menos en Francia. Claro. Donc, c'est quand même, il faut bien comprendre ce qu'il a voulu faire. Pero es importante comprender lo que él quiso hacer. Le problème est que lorsque Proust... El problema es que alors, il faut bien comprendre comment il fait. Le narrateur, au début, c'est un jeune homme, un enfant, après c'est un jeune homme, on ne sait pas trop bien. El joven narrador va pasando lógicamente por las diferentes etapas de la vida, de joven, Il est tourné vers le monde intérieur, vers l'observation de ses pensées. Vuelve sobre el mundo interior. Il est en quête de quelque chose qu'il n'arrive pas à saisir, parce qu'il veut devenir écrivain, mais il ne sait pas ce qu'il a à dire. Y no sabe muy bien lo que quiere decir, quiere ser escritor, pero no tiene muy claro. Et donc, il se cherche en quelque sorte, le narrateur. Et régulièrement, il observe des phénomènes étranges. Y observa de vez en cuando. Il décrit dans son œuvre des fenómenos que nous pouvons interpréter comme des phénomènes psychiques. Que podemos interpretar como fenómenos psíquicos. Mais il ne le dit pas. Pero no lo dice. Il ne le dit pas, jamais. Nunca lo dice, en ningún momento. Alors, il y a deux options possibles. Entonces hay dos opciones en esto. Soit il fait comme s'il ne l'avait pas vu. Que hace como si no lo hubiera visto, como si no se hubiera dado cuenta. Qui est un peu derrière lui ou par-dessus lui, le voyait pour lui. O que alguien lo ha podido ver por él. ¿No? Ou bien il fait comme si c'est évident. Ça va de soi et il n'y a pas besoin de le commenter. Y eso, y otras veces lo que hace es que lo da por hecho, no, tranquilamente lo plantea y no le da importancia, como si nada. Alors, je vais prendre l'exemple avec le baron de Charlus. Cojo, por ejemplo, el caso el barón de Charlie. Bon. En un momento determinado. Ça va vous permettre de bien comprendre l'idée. Esto les va a facilitar comprender la idea muy bien. Donc, en fait, le narrateur, à l'époque, il a 18-20 ans, même pas, c'est un adolescent, disons. Es un joven. 17, 16, par là. Et il marche dans la rue. Et se encuentra en la calle. À un moment donné, il éprouve le sentiment y tiene la sensación d'être regardé. De que alguien le está mirando. Il se retourne. Se da la vuelta. Et il voit un monsieur très grand, très fort. Y entonces ve a un hombre fuerte, mayor, que le impresiona mucho y que le está mirando fijamente. Et comme il est naïf, como es ingenuo, porque tiene 17 años, on découvrira après que le baron de Charlus luego vamos a descubrir que este barón de Charlie es homosexual y que le gustan los hombres jóvenes, ¿no? Oui, et donc, qui s'intéresse beaucoup aux jeunes gens. Se interesa mucho por los jóvenes. Et donc, le narrateur, entonces, el narrador, il est naïf, il ne connaît como pas. Es ingenuo, pues no sabe nada de eso. Mais en même temps, il n'a aucun moment. Pero a la vez, il se dit comment se fait-il que j'ai senti qu'il m'avait regardé. ¿Cómo puede ser que se haya sentido mirado? Non, aucun commentaire. No hay ningún comentario al respecto. Ça passe. Eso pasa, voilà. Sin más. Et tout est comme ça. Alors en fait, y todo es así. Aujourd'hui, c'est pour les parapsychologues, para los parapsicólogos, c'est répertorié. Esto forma parte de lo que ellos consideran un repertorio. Voilà, ça s'appelle le sentiment d'être regardé. Es lo que se denomina el sentimiento de sentirse mirado por detrás. Et Rupert Sheldrake, el investigador británico, ha escrito un libro sobre esto. The sense of being stared at. Sí, the sense of being looked or stared at. Sí. El sentido, está traducido en español, me parece, el libro de Sheldrake,
donde habla de este fenómeno. Seguro que ustedes lo conocen o han leído reportajes en las revistas que mencionó antes Javier. Se ha difundido mucho. J'en viens à la question, qu'est-ce qu'a voulu faire Proust? Entonces, bueno, yo vuelvo de nuevo a Proust. ¿Y qué quería hacer él? Quel effet est-ce qu'il recherchait sur les esprits? ¿Qué efecto buscaba él sobre los espíritus, sobre las mentes? Que cuando él dice esprit, es la mente, no es el espíritu. Alors, eh bien, je pense que ce que je résume, c'est le pouvoir de l'implicite. Yo creo que lo que él realmente está haciendo es utilizar el poder de lo implícito. Il pense qu'en glissant les pouvoirs psychiques dans son œuvre, comme ça, Piensa que al ir deslizando ese poder de lo implícito en su obra, ça aura dans la durée une bien plus grande eso influence. le va a permitir que dure en el tiempo. Es decir, que En busca del tiempo perdido es una gran metáfora de los fenómenos psíquicos, de alguna manera. Sí, es una manera de decirlo. Está en armonía con lo que en la sociedad de la época estaba muy presente. Antes hemos visto a Charles Risset, premio Nobel de Medicina, que fue uno de los primeros investigadores de los fenómenos psíquicos. En literatura, Maurice Maeterlinck. Aquí lo tenemos, a Maeterlinck. Claro, Maeterlinck, que es premio Nobel de Literatura, también está en esto. Víctor Hugo practicaba espiritismo con mesas parlantes en la época y era un gran autor, evidentemente, en aquella época. Es decir, que el ambiente daba esto y, sin embargo... No lo dice. Claro, ¿y por qué ningún crítico lo ve? Es que no había ningún crítico espiritista o apasionado en la época, pero es que cuando la obra de Proust se recupera, que ya lo he dicho antes, es después de la Segunda Guerra. Entonces, claro, el mundo del espiritismo y de la investigación psíquica fue muy potente en Francia y en Inglaterra y en Estados Unidos. Había quedado barrido por las dos grandes guerras, ¿no? Sobre todo por la última. I'm talking about the influence of those phenomena were completely forgotten at this time. Entonces, tú has mencionado a Richet, pero también hay filósofos, Bergson, ¿no? Bergson, sí, premio Nobel también lo hemos visto. Marcel, que eran, además, es que, bueno, Bergson era cuñado, ¿no? Bergson était un cousin de... no, era primo de Proust, ¿no? Y entonces, bueno, él recoge en su obra ideas que tienen mucho que ver, ¿no?, con lo que Proust refleja luego también en su obra, ¿no? Entonces, claro, hay una influencia muy grande de la cual, y Bertrand ha insistido en eso antes, que no aparece, que no se ve, pero hay un par de cosas que... Je vais parler sur Albertine, quand elle était... Je vais parler sur Albertine, quand elle était morte. Hay una figura fundamental en la obra que quienes hayan leído la obra de Proust, yo sé que es muy larga, pero se le puede dedicar el tiempo que haga falta, es la figura de Albertine, que es una muchacha de la que el narrador está enamorado, y bueno, pues ella tiene un accidente, se cae de un caballo, se muere. Entonces el narrador empieza a percibir que está más viva que cuando estaba viva. Es decir, cuando ha muerto, su figura le tiene completamente obsesionado y la ve en todas partes. Voy a preguntarle una cosa. Je ne sais pas si quand Albertine est morte, il y a une sorte de psychométrie, une distance de son âme, c'est partout. Ahora nos lo traduces, Isabel. Sí. No, yo le he dicho que cuando ella muere, parece estar para él mucho más presente que cuando estaba viva. Entonces yo no sé si ahora ese espíritu que él ve por todas partes tiene ese elemento de psicometría. Ya sé que esto es un poquito metafísico, ¿no? Pero claro, cuando tú estás sintiendo en todo, en los objetos, donde ella estaba, la ve en todas partes de la casa y está absolutamente obsesionado. Y hay un momento en que dice que él empieza incluso a interesarse por todo lo relacionado con el espiritismo y a leer libros sobre mesas giratorias. Mesas giratorias
dans les séances de spiritisme, il y avait avec la Ouija, le Ouija ou la tablette. Sí, con la tablet o la planchette en aquella época, ¿no? Se hacían experimentos con la planchette y las mesas giratorias. Y entonces, pero esos son, como en otras cosas que ha mencionado y otras muchas que no nos da tiempo a comentar, que estaban en el ambiente. Claro. Ahora mi pregunta final, que es un poco... que se nos echa el tiempo encima, ¿verdad? Mi pregunta final es una pregunta, bueno, no es escéptica, pero es con ánimo de sembrar la duda. ¿Es posible que esta interpretación de Bertrand Meest sobre Proust esté condicionada también en su cabeza, en la cabeza de Bertrand Meest? En mi cabeza. En su cabeza. ¿Tienes compris? Est-ce que c'est moi qui ai créé le lien, en quelque sorte? ¿Me quieres decir que soy yo el que ha creado el vínculo? Exacto. Alors, lorsque j'ai fait mon premier livre sur les ovnis, je m'étais posé exactement la même question. Bueno, cuando yo escribí, investigué sobre mi primer libro, me planteé la misma pregunta. Et j'ai toujours cherché siempre he buscado à réfuter cette objection que je m'étais faite à moi-même. En relación con esta objeción que me he hecho yo a mí mismo, en établissant des comparaisons, des homologies de structures extrêmement précises. Una comparación. C'est la précision des es la precisión de lo que parece ser igual, similar, establecer una estructura, ¿no? Oui. Et donc, il y a une dimension... Hay una dimensión. Je termine mon livre sur l'image classique de l'iceberg. Termino mi libro sobre la imagen clásica del iceberg. Donc, on peut considérer l'œuvre de Proust comme un iceberg psychique. De tal manera que a Proust lo podemos considerar como un iceberg psíquico y... il y a une partie qui est émergée. Una pequeña parte que ha emergido, que emerge. Et une partie immense. Pero una parte inmensa. Qu'on ne voit pas. Que no podemos ver, que no vemos. La partie émergée. La parte que emerge. Nos designa. La partie. O nos permite ver. Sous la mer. Debajo del mar. Et donc, lo subterráneo, lo submarino. Je pense qu'il y a une part, la partie émergée de l'iceberg empêche que j'ai tout inventé. No, ¿tiene la pambante o tiene la pambante? Non, la partie que se ve, la partie émergée de l'iceberg prouve que j'ai au moins que j'ai raison. Esa es la que yo creo, en la que tengo razón, en relación con lo que me has preguntado, y que sí, que está ahí, que es que se ve. Pero hay que saber verlo, claro. Bueno, pues si ustedes quieren aproximarse a ese iceberg que ha explorado Bertrand Meest, por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo, acérquense a su obra, a su interpretación y sobre todo acérquense a En busca del tiempo perdido después de haber leído. Claro, muy bien, porque yo se lo recomiendo. Permíteme, sí, Javier, claro. que lo diga, porque yo misma... Yo conozco a Bertrand, igual que Javier, desde hace décadas y llevamos años intentando que se publique algo de sus libros en español y por fin hemos conseguido que se traduzca el primero. Y entonces yo que leí a Proust siendo muy joven, no entero, porque en aquella época estaba estudiando en la universidad, no tenía tiempo para leer aquella obra completa, pues a mí me fascinó. Pero claro, ahora al traducir la obra de Bertrand he descubierto elementos de la obra literaria que en su momento pasaron completamente por alto, como por ejemplo las figuras de las estigmatizadas, estas mujeres, que bueno, se ha escrito mucho sobre ellas, ¿no? Que se aislaban, que no querían comer y se ha estudiado mucho en este sentido, ¿no? Y entonces hay figuras así en la obra de Proust. Claro, cuando has leído el libro de Bertrand y descubres todo lo que él cuenta en relación con las ciencias psíquicas, etcétera, disfrutas a Proust de otra manera. Es que es una gozada, es una verdadera gozada. Yo les animo a que descubran todo lo que Bertrand nos cuenta en su libro y luego, si no han leído a Proust, que lo lean. Pero si lo han leído, que lo relean, porque van a redescubrir
un mundo completamente nuevo y maravilloso. Can you summarize a little bit? Non, je parle sur ton livre, il faut le lire et après lire Proust. Voilà. Bien, Voilà, de esa manera también ustedes van a tener una aproximación a la época, que yo creo que eso también es muy importante. Es la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, son los momentos más trágicos de la historia de la civilización, con millones de muertos en combate, muertos muy jóvenes, muchas familias perdieron a sus seres queridos en esas contiendas, y fue tan brusco todo aquello que necesitaban de alguna manera un sentido de la trascendencia. Necesitaban saber si podían comunicarse con ellos, si estaba ese canal de alguna manera abierto. Je vais rebondir sur ce qu'il dit. Quiere incidir en lo que tú acabas de decir. Bien, últimas palabras. Últimas palabras. En France, la guerre, la guerra de 14-18 a coûté 1,5 million morts. Contó 1 millón y pico de muertos. À peu près autant d'estropiés. À peu près autant de gens qui ont perdu un bras, une jambe. Ah, sí, bueno, aparte de muchísimos mutilados, et claro. 300.000 blessés. 300.000 desaparecidos. 300.000 disparus. Sí, 300.000 desaparecidos. Et ça a créé un choc énorme dans la société. Y eso supuso un choque, un trauma brutal en la sociedad. Un deuil épouvantable. Y un dolor terrorífico, claro, un duelo espantoso. Et c'est ça qui a conduit à la création de l'Institut Métapsychique. Y eso condujo a la creación del Instituto Metapsíquico, en el cual tuvo una gran influencia una de las figuras que nos has mostrado, que era esta condesa de Crefouilly, que ella facilitó, era amiga de Proust, esta mujer, esta marquesa, duquesa, condesa, y entonces facilitó con su aportación económica que se creara el Instituto Metapsíquico, que sigue en funcionamiento todavía en París, del cual él es miembro directivo, del comité directivo del Instituto Metapsíquico. Es decir, Bertrand, Isabela, el gran dolor fue lo que hizo que nos hiciéramos esas preguntas y que eso si podíamos ver más allá, exacto, que es lo que ha planteado antes José Miguel Gaona, de cruzar el límite, que al final es la esencia final. La expansión de la conciencia y hasta dónde nos puede llevar. Pues bueno, sois dos grandes conversadores, Bertrand y Isabela, muchas gracias, os aplaudimos y os damos las gracias. Muchas gracias por este momento.